Gracias. Buenas noches, Elvis. Buenas noches, Luz Marina. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ómkara. Esta charla es más que nada para recordarnos que hay que pensar, que a veces es necesario pensar en la muerte, ¿no? Y sobre todo aprender a verla como parte de la vida. Pero la muerte no solo se refiere a la muerte física, ¿no? También vamos a hablar sobre las pérdidas. La pérdida es una energía que no puede ser controlada. Viene y se va a su propio ritmo. El dolor no obedece a nuestros planes, ¿no? No obedece a nuestros deseos. No es que yo quiero que me deje de doler y me va a dejar de doler en algún momento, ¿no? Entonces, en este sentido, el dolor de las pérdidas es muy parecido al amor, ¿no? Y para explicarnos más acerca de este tema, para aprender a desprenderse, ¿no? En cierta forma, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Beatriz Lozano. Ella es terapeuta floral, ella es practicante del Bach Center de Inglaterra, es sanadora de rosas, terapeuta de sonido, máster en Reiki, consultora de Feng Shui y consteladora familiar además. Entonces, el día de hoy se va a exponer acerca de este tema y cada uno va a poder ir realizando preguntas, ¿no? Alguna duda que tenga la puede consultar activando su audio o puede también escribirla y podemos leer la pregunta, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Es un placer compartir con todos ustedes y les cedo la palabra a Beatriz. Muchas gracias. Gracias, madre. ¿Qué tal? No los veo, solo veo sus nombres, pero sé que están ahí. Y es más, creo, ¿cuántas personas hay? Ahorita tenemos 14. No estoy viendo mucho. Ya, perfecto. Entonces yo creo que podemos empezar igual un poco respetando el horario, ¿no? Y bueno, sí, vamos a hablar un poco acerca de la muerte, ¿no? Y de todo lo que ha significado todo este tiempo. Y ahora justamente antes de empezar a sentarme, porque estaba haciendo otras cosas, pero antes de sentarme, un poquito para centrarme también en el tema nuevamente, el título, ¿no? El título de Morir para Vivir y lo significativa que es la frase, ¿no? Que implica precisamente hacer este gran movimiento interno de aceptación para poder abrirnos a lo nuevo, ¿no? Entonces, en este tiempo, yo creo que todos, sin excepción, hemos perdido algo, ¿no? En este último tiempo, sobre todo a partir de marzo del 2020, que ha sido como un shock para todos. Si bien es cierto, de repente no todos hemos tenido pérdidas humanas, o sea, seres queridos de repente que hayan partido, pero de repente hemos tenido conocidos o hemos tenido pérdidas en el trabajo o también nuestra producción, ¿no? Si estábamos acostumbrados a vender tal cantidad, de repente todo cambió. Nuestros afectos también han cambiado. No podemos estar cerca de las personas que queremos. Las oportunidades también han cambiado. En realidad, todo se ha movido, ¿no? Incluso el tema de la recreación, cómo compartíamos antes y cómo tenemos que hacerlo ahora, ¿no? De cerrar este año, este ciclo, que ha sido y definitivamente sigue siendo un tiempo súper desafiante, ¿no? Yo creo que es bueno también tomar conciencia de todas estas pérdidas, o sea, como bien dijo la madre Gaur, no solamente se trata de pérdidas humanas, sino también de todo lo que ha significado una pérdida para nuestra vida, ¿no? Entonces, tomar conciencia de todas estas pérdidas, de aquello que ya no tenemos, aquello que ya no está en nuestras vidas o aquello que cambió y de alguna manera aceptar que es una realidad irrefutable, ¿no? Así es,
todo cambió y ese es el primer gran paso para poder reconocerlo. O sea, es como salir también de la negación o del rechazo, ¿no? Que es como muy natural también en nosotros, porque únicamente así vamos a poder dar los siguientes pasos, ¿no? Que es el poder honrar lo que fue, de poder agradecer y de poder despedir también lo que fue. Uy, ahí hay un micrófono que se está filtrando. Ya está, ok. Entonces, el hacer todos estos movimientos de reconocimiento, de honra, de gratitud y la correspondiente despedida, nos da la posibilidad de poder valorar lo que tenemos ahora, o sea, lo que queda, y sobre todo de poder abrirnos a esta nueva realidad y a lo nuevo, ¿no? Perdón. Entonces, en realidad es todo un desafío, ¿no? Yo creo que para todos es un gran desafío. Y aunque la falta de certezas también nos hayan puesto a prueba, y una de las cosas que más nos cuesta es no tener la previsión, ¿no? O sea, no saber qué va a ser, cómo va a ser, dónde va a ser, cuándo va a ser. Ahora es como que no hay respuesta para todo eso. Y de alguna manera, la esencia precisamente de la incertidumbre es eso, ¿no? Poder aceptar aquello de lo que hoy podemos estar seguros, pero que mañana puede cambiar y ser algo totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, en los ámbitos empresariales es el entorno VUCA, ¿no? Que son las siglas de volatilidad, sí, VUCA, pero está en inglés, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? En realidad esto refleja la naturaleza de situaciones difíciles y que es necesario afrontarlas desde otro lugar. Entonces, este tiempo también nos pide ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? De repente cuidarnos un poco más allá de poder cuidar nuestra alimentación y de poder estar seguros, ¿no? De tener las defensas altas, que es algo que últimamente sabemos que tenemos que hacer para poder estar mejor. También es conectar con nuestro sentir y con el sentir de los demás, ¿no? O sea, de alguna manera poder buscar la empatía, ¿no? Y sobre todo, poder conectar con nuestras emociones y permitirnos lo que es, ¿no? Si tenemos miedo, pues trabajar con el miedo, sentir el miedo, la ansiedad, la angustia y todo lo que esta etapa por la que estamos pasando ha desencadenado, ¿no? En cada uno. Otro punto creo que es muy importante es reconocer o asumir que la vida queda muy cerca de la muerte, ¿no? Y que a veces somos bastante vulnerables en ese sentido. Y que la vida es también un balance de ganancias y de pérdidas constantes. Todo el tiempo estamos como en ese flujo, ¿no? El flujo de que a veces estamos en la parte alta de la ola, en esta onda, ¿no? En la parte alta y a veces estamos en la parte baja, ¿no? Y únicamente la aceptación permite equilibrar esas ambas polaridades, ¿no? Y cuando hablamos de muerte, nuevamente les repito esto porque en realidad el nombre de la charla es Morir para Vivir y el nombre del taller, que va a ser la próxima semana, también tiene el mismo nombre, ¿no? Morir para Vivir. Pero no solamente hablamos de la muerte física, sino también de los cambios y las transformaciones que hay en todo aspecto de la vida, ¿no? Y de hecho, cada persona que ha sido visitada o ha vivido en este último tiempo distintas formas de impacto, ¿no? Cada uno lo ha afrontado desde el lugar donde se encontraba y con las herramientas que también tenía a mano, ¿no? Unos han sufrido mucho y otros un poco menos. Pero lo que sí es cierto, y yo como terapeuta lo he podido ver, es que muchas personas han desarrollado lo que son los ataques de pánico, ¿no?
precisamente por la limitación de la libertad, por este miedo a la incertidumbre, que son estados muy desafiantes para el ser humano, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no era muy raro atender personas con ataque de pánico, pero ahora es algo como súper común, ¿no? El que menos está con estos estados de opresión, ¿no? Y acá les quiero compartir algo que dice uno de mis maestros, que se llama Julio Príncipe, y él dice, las malas noticias es que no podemos planear el futuro en este tiempo de transformaciones, ¿no? Y las buenas noticias es que no podemos planear el futuro en este tiempo de transformaciones. O sea, por ningún lado, no podemos planear ni para bien ni para mal. En realidad es un tiempo de incertidumbre. Y la única certeza que tenemos es que todo es incierto y que no podemos planificar, ¿no? Y esto mismo nos pide dar un salto de fe. Y ese salto de fe también implica un salto evolutivo, ¿no? O sea, un grado de desarrollo en cada uno para poder trascender esta realidad y estos miedos que están disparados, ¿no? Y bueno, ni hablar con toda la coyuntura política también, ¿no? Eso ha sido todo un desafío un poquito más intenso todavía. Bueno, entonces, ante todo esto también es una buena idea tener más presente que para no perder la esencia de lo que estamos viviendo, es muy importante poder estar presentes, ¿no? Porque es cierto que es un tiempo extraordinario en dos sentidos, ¿no? Extraordinario porque en realidad estamos fuera de lo ordinario y porque también ese tiempo es una gran oportunidad, ¿no? Nos ha permitido también de alguna manera evaluar lo que cada uno hizo, o sea, en el sentido de qué fortalezas tengo que me permitan afrontar las dificultades, ¿no? O qué tan distraído de repente estuve viviendo, ¿no? Poniendo mi energía vital de repente en aspectos que ahora frente a la realidad no tienen mucho peso, ¿no? Porque me doy cuenta que lo que creía que era importante y primordial, ahora no lo es. ¿Sí? Madre, ¿quiere hacer alguna pregunta o sigo No, hablando? está bien. Ah, ya. Entonces mejor sigo de largo y después si hay preguntas o repreguntas, podemos abordarlas. Un ratito, voy a tomar agüita. Si tienen Bueno. alguna pregunta, pueden escribirla Sí. para no interrumpir de repente lo que va hablando. Sí, o pueden levantar la mano también, la manita virtual, ¿no? Bueno, por otro lado, también es cierto que cada persona tiene su propia historia, ¿no? O sea, su propia historia y desde la cual reacciona a los estímulos, ¿no? A lo que sucede afuera. Y cada persona también tiene sus propios dolores y su propia manera de hacer frente a estos dolores, ¿no? Y a veces, y tal vez muy a menudo, y tal vez desgraciadamente, la respuesta es con más dolor, ¿no? Porque de alguna manera no se han logrado integrar eventos difíciles, de repente muertes, desamores, no sé, complicaciones de pareja, discapacidades. La pérdida del trabajo también ha tocado así muy fuerte, ¿no? A todo el mundo. Y bueno, cada uno lo afronta, ¿no? Como puede. Y esos dolores en realidad no solamente tienen que ver con esta coyuntura actual, con lo que está pasando y cómo lo vive cada quien, sino también tiene que ver con que muchas veces nosotros mismos somos leales a los dolores y a las dificultades de aquellas personas que amamos, ¿no? Y nos implicamos en sufrimientos ajenos en lugar de darles un lugar o respetarlos, ¿no? Esto en sistémica, en las constelaciones familiares, por ejemplo, se conoce como fidelidades o intrincaciones, ¿no?
Es decir, yo por amor lo que hago es asumir el dolor del otro, sin saber que me enredo, sin saber que no respeto, ¿no? Entonces, bueno, ese es todo un tema, el tema de las pérdidas y cómo lo vivimos, ¿no? Y también todos ante estas pérdidas significativas, es importante poder hacer este proceso de integrar emocionalmente para poder superar el duelo, ¿no? Porque es la única forma en la que integrando aquello que pasó y dándole un lugar, vamos a poder lograr un desapego, una sensación de desapego, una sensación de libertad, ¿no? Y sobre todo de entendimiento y profundidad ante la misma vida, ¿no? Ahí alguien escribió, creo. Bueno, entonces, yo creo que también poder comprender lo que me sucede es parte de un contexto mucho más amplio, ¿no? Es más complejo de lo que imaginamos, o sea, no es que me pase solamente a mí y que la realidad me toque solamente a mí, aunque es cierto que esta realidad nos quita bastante protagonismo, ¿no? Sino más bien es que somos responsables. Uy, somos responsables porque nos toca mirarnos también y preguntarnos, ¿no? De repente nos quejamos, no sé, ahora últimamente nos quejamos mucho de la corrupción, pero ¿en qué medida yo soy honesto conmigo mismo y con los demás, ¿no? Es decir, que todo lo que sucede a nivel más amplio, a nivel global, a nivel de humanidad o incluso a nivel de país, tiene que ver con la manera con que nosotros gestionamos nuestras propias vivencias, o sea, cómo nosotros aportamos a todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me sucede a mí, le sucede al otro, ¿sí? Y lo que le sucede al otro me sucede a mí, o sea, en alguna parte, aunque sea mínima, de repente yo estoy haciendo algo que contribuye, por más mínima que sea, ¿no? Que contribuye por seguir el ejemplo de la corrupción, ¿no? Pero igual, si hablamos de la paz o si hablamos de cualquier otro, cualquier otro, ¿cómo se diría? Don o valor deseado, ¿no? Todos queremos la paz, pero no nos preguntamos de repente qué tan en paz estamos con cada uno. Entonces, esta mirada amplia permite poder tener también una importante toma de conciencia, ¿no? Lo que yo quiero que suceda, primero tiene que suceder en mí, si no, no es posible. Bueno, y en el fondo, creo que también es cierto que todos sabemos, así como han pasado muchas cosas que han tocado de manera importante a la humanidad, también han pasado, ¿no? O sea, no es algo que haya durado. La humanidad ha pasado por muchas crisis y en el fondo sabemos que todo pasa, ¿no? Aunque este año, especialmente este 2020, va a ser parte de esa historia de la humanidad. Y como humanidad estamos viviendo este tiempo de transición planetaria también, ¿no? Que es un movimiento colectivo y que nos toca absolutamente a todos. Y lo vemos, o sea, eso no es teoría, es una realidad. Sabemos que todo el planeta está pasando prácticamente por lo mismo, por la misma crisis, por la misma pandemia, por la misma pérdida de trabajo, pérdida de producción, o sea, lo vemos, ¿no? No nos podemos abstraer sobre eso. Y al mismo tiempo, toda la humanidad y cada uno desde su lugar también está viviendo los duelos, ¿no? Y también los duelos pasan. Y un indicador, por ejemplo, que un duelo ha cesado, ha terminado, es porque la alegría de vivir vuelve nuevamente y porque también volvemos a estar en la fuerza de la vida. Inevitablemente también todos los duelos y las pérdidas siempre van a dejar cicatrices, ¿no?
Y los que logran superar las pérdidas vuelven a la vida siempre con más fuerza, ¿no? Honrando aquello que fue. Y los que no logran superar las pérdidas quedan muchas veces más en sintonía con la muerte que con la vida, ¿no? O a veces en el victimismo, ¿por qué me quedo en el lugar de por qué pasó, por qué sucedió, o en la negación también? Y en el fondo es porque lo que sucedió es distinto a lo que yo quería. Entonces, poder trabajar en los duelos, en los traumas, en las cosas que nos han dolido en la vida, es muy importante, o sea, hacer ese proceso de darle un lugar, ¿no? Hay un dicho que me encanta y que dice, si quieres que, ¿cómo es? Si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Porque de alguna manera es cierto, o sea, no podemos prever, y más aún en este tiempo, por más de que nos cueste aceptarlo todavía, no podemos prever, ni siquiera saber si mañana, pasado, cómo va a ser, no hay una previsión. Y creo que la incertidumbre, sobre todo, es el desafío más grande en este momento, ¿no? Incluso más allá de la muerte física o de la muerte metafórica, ¿no? Que son estas grandes transformaciones a nivel personal. Y ahora, inevitablemente, también son a nivel colectivo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, todo esto es una gran demanda de transformación y a la vez una invitación a poder ejercitar nuestra propia sabiduría, ¿no? Para de repente preguntarnos en qué consiste realmente vivir y qué es lo esencial, qué es lo importante, qué es vano y sobre todo dónde, o sea, a dónde estoy apuntando, a cuál de estos aspectos estoy apuntando. Estoy en lo esencial, estoy en lo importante o estoy en lo vano, ¿no? Y creo que desde ese punto también todos nos hemos dado cuenta de este tema del consumismo, de que de repente saliendo menos consumimos menos y también valorando nuestros afectos, ¿no? Dándole mayor peso, porque la distancia también ha hecho que nos demos cuenta de que nuestras relaciones también tienen que ser vistas, ¿no? También han sido tocadas nuestras relaciones. Bueno, en realidad, en ambos casos, sea la muerte física o la muerte metafórica, como la llamamos, ambas nos llevan a este estado de claridad, ¿no? Donde al momento de que tú sientes que pierdes todo, al mismo tiempo estás ganando todo, ¿no? Y la muerte inevitablemente también impone su voluntad. Y sentimos la crudeza de repente de tener esos límites, ¿no? De no poder hacer lo que queremos o de no poder acercarnos a la gente que queremos y sobre todo el temor a perder nuestros afectos, ¿no? Y es tal cual lo hemos vivido en todo este último tiempo. Entonces, reconocer las pérdidas, conectar con aquellos que estamos sintiendo, dar un lugar a nuestras emociones, ser compasivos con nosotros mismos y también empáticos, ¿no? con los demás, despedir, vivir el duelo, son como aspectos necesarios para poder transitar este tiempo, muy necesarios. Y Bert Hellinger, por ejemplo, que es la persona que creó las constelaciones familiares, que descubrió esa técnica, él habla de que hay dos movimientos básicos, ¿no? Un movimiento es hacia la vida y el otro movimiento es hacia la muerte. Y hacia la vida es el movimiento que nos lleva al cambio, a la transformación, a lo nuevo. Y el movimiento hacia la muerte es el movimiento a repetir el pasado, o sea, a quedarnos en lo que fue, ¿no? Entonces, si nosotros realmente logramos hacer este tránsito y logramos superar las pérdidas, nos damos cuenta que la vida puede seguir cantando, ¿no? Y que nosotros podemos entrar en otro estado también, o sea, en un estado de gratitud. Y si no, también a veces nos quedamos coqueteando con la muerte, ¿no? Con la esperanza de que nos lleve.
Y de repente en esa esperanza de que nos lleve la muerte porque se llevó a un ser querido o porque el dolor y la tristeza me abordaron, entonces me enfermo, me deprimo, me quedo en el reproche o mirando también todo lo que fue, ¿no? Entonces, si lo que perdimos fueron seres queridos, en realidad no les permitimos entrar en su paz si es que no los soltamos, ¿no? Y esta es una frase también de Bert Hellinger que dice, los vivos solo quieren, no, perdón, los muertos solo quieren que los vivos vivan, ¿no? Y eso yo creo que es una gran verdad. Si los vivos estamos bien, honrando, agradeciendo al muerto y recordándolo, ¿no? O sea, siempre con un lugar, ellos van a estar bien y nos van a poder dar como sus dones, sus bendiciones. Pero si la persona que partió sigue conectada con algún vivo, entonces no puede entrar en la paz de los muertos. Bueno, creo que hablé un montón. No sé si tienen alguna pregunta o quieren ampliar alguna parte. Aquí te leo algunos comentarios que van poniendo. ¿Sí? Sí. Dice María Fernanda, siento que mi mundo imperfecto se deshizo. Ahora supuestamente estoy en casa, en familia, pero no estoy feliz. ¿Por qué? Debería estar feliz en casa, en familia. No me entiendo. Eso es lo que nos comenta María Fernanda. Bueno, no puedo darle una respuesta porque en realidad para darle una respuesta tendría que tener muchísimo más contexto. Pero yo creo que el punto de partida, y un poco repitiendo lo que dije, tiene que ver con aceptar, ¿no? Con aceptar lo que es, con honrar esto que tenemos para poder caminar. Porque creo que el mayor problema de nosotros, los seres humanos, es precisamente resistirnos a lo que es, a la realidad, ¿no? Siempre estamos queriendo que sea diferente. Entonces, bueno, por ahí van las cosas. Elvis nos comenta, la muerte se da por accidente o el fin de la vejez. Puedo entender que estuvo bien por un propósito realizado o por mis acciones. A veces decimos por qué murió si era bueno y los malos siguen vivos. ¿Cómo comprender la muerte en estos casos? Bueno, desde un sentido mucho más amplio, ¿no? En primer lugar, desde una mirada que para Dios o para algo más grande o como quieras llamarle, todos los hijos son buenos, ¿no? O sea, no existe el concepto de buenos o malos y que cada quien también, lo único cierto es que todos llegamos con una hora de entrada al mundo y con una hora de salida, ¿no? Entonces, a veces, y eso no lo sabemos, a veces es más larga, a veces es más corta. La idea es poder vivir lo que tenemos, aceptando lo que hay y pudiendo darle un lugar y transitando estos dolores que la vida inevitablemente nos pone delante, ¿no? Es parte de nuestro tránsito. Yo creo que la felicidad precisamente es aceptar que en la vida vamos a estar bien y vamos a estar mal, o sea, no podemos estar siempre bien, porque la energía, como les explicaba, es ondulatoria y nosotros seguimos la energía ondulatoria, o sea, siempre vamos así, estamos en la parte de arriba, estamos en la parte de abajo, en la parte de arriba, entonces esas fases positivas y negativas únicamente se pueden equilibrar a través de la aceptación también. Entonces, cada vez que yo acepto estas partes negativas y positivas, lo que hago es generar un salto de conciencia, como un salto cuántico, ¿no? Y volviendo a lo que les decía, yo creo que también el tema de que siempre ir en busca de la felicidad, y la felicidad es aceptar ambas fases, lo bueno y lo malo, porque así vamos a vivir siempre. Carmen nos pregunta, o bueno, es un comentario en verdad.
Tengo una enfermedad neurológica que los médicos dicen que es incurable. He pensado mucho en la muerte últimamente. Antes le tenía temor, pero ahora no. Ujú. Bueno, ahí podríamos hablar un poquito también de esto que hablamos de las fidelidades, ¿no? Y de las intrincaciones, y que a veces los dolores que nosotros tenemos o los pesos que cargamos tienen que ver mucho con esta lealtad que tenemos a los anteriores. Muchas enfermedades tienen que ver con llevar la carga de los que estuvieron antes. Y eso lo hacemos por amor, ¿no? Por este amor incondicional, este amor de niño y por las promesas que hacemos cuando somos pequeños. Y decimos, yo como tú, ¿no? O yo por ti, yo lo llevo por ti. Entonces, bueno, en realidad ahí estoy dando como un concepto, pero en realidad habría que ver exactamente de dónde viene. Te puedo dar algunas pautas como esta y también te puedo decir que la salud viene de la madre, ¿no? O sea, qué tan aceptada está tu mamá en tu corazón para que tú puedas tener salud, ¿no? Hay muchos casos de enfermedades muy terribles o dramáticas, en los que haciendo un movimiento importante interno de aceptar a la madre incondicionalmente y la enfermedad se retira, ¿no? O sea, y la enfermedad tiene todo que ver con estas cosas pendientes también, ¿no? Con esto que no logramos ver, porque para que la enfermedad llegue al cuerpo físico tiene que pasar mucho tiempo. Primero pasa por nuestros planos mentales, emocionales, por todos estos cuerpos, ¿no? Y finalmente cronifica en el cuerpo, cuando no hemos escuchado algo, cuando no hemos prestado atención a algo. Gracias, Beatriz. María Fernanda pregunta, ¿aceptar lo que hay? O sea, ¿tenemos que resignarnos a lo que está pasando? La aceptación es un movimiento muy diferente a lo que es la resignación. La resignación es como estar en un estado pasivo, ¿no? La aceptación es aceptar la realidad tal cual es. Si yo me niego a la realidad, por ejemplo, a lo que está sucediendo, a la pandemia, a todo lo que está sucediendo en el Perú también, toda esta crisis política, ¿qué pasa si yo digo, no, no lo acepto? Es lo que es. Y una ley universal es aceptar lo que es, tiene derecho a ser aceptado tal cual es. O sea, no hay nada que podamos hacer frente a la realidad. Y ahí sí entra a tallar esto que les comenté acerca de la forma en que yo puedo cambiar la realidad es cambiando yo misma. Si de repente nos quejamos de la corrupción, ¿no? Que es lo que está ahorita de moda, si nos quejamos de la corrupción, sería bueno mirar hasta qué punto cada uno de nosotros es honesto, ¿no? Es honesto con uno mismo y honesto con los demás, porque no necesito ir a robar ni necesito hacer grandes cosas, ¿no? Para poder... uy, me perdí porque estaba leyendo, ahí apareció un mensaje. No tenemos que hacer grandes cosas para poder cambiar esto, pero sí podemos hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Ese es el punto clave. Tenemos la idea de que estamos desconectados y que cada uno hace su vida por su lado, pero en realidad estamos íntimamente conectados todos. Y en mayor o menor medida, lo que nos sucede a todos en conciencia colectiva está pasando en cada uno. Aunque sea en una mínima, uno puede decir, pero yo no robo, pero yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿no? Pero a veces es mucho más sutil, ¿no? Por ahí va. Carmen pregunta acerca de la eutanasia. En caso de una enfermedad incurable, ¿sería válida? Uy, eso sí, yo no lo puedo responder, porque en realidad eso hay que validar muchas cosas ahí, ¿no? Lo que aquí, por ejemplo, la eutanasia no está permitida, en otros países es válido, ¿no? Y en la mirada de cada persona puede ser válido o no. O sea, depende mucho de la legislación de cada país, ¿no?
Pero en ese caso, Beatriz, ¿qué dirían Ujú. las leyes naturales, ¿no? Del universo acerca de... Claro, o sea, en realidad eh, lo que sí tiene más sentido es que nadie tiene derecho pues a, a quitar la vida, y también uno mismo, ¿no? O sea, como les decía, cada uno tiene su fecha de entrada y su fecha de salida, ¿no? Ahora, lo que pasa en el otro plano no lo podemos saber. Podemos tener las escrituras, podemos conectar con algunas personas que de repente son como canales, ¿no? Pero a la larga no tenemos, no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero desde el punto de vista de cada uno, por algún caso puede ser como parte de nuestra propia libertad, pero en otro caso, o sea, yo creo que eso es un tema demasiado polémico en el que no quisiera meterme, la verdad. Estas son todas las preguntas por ahora que tenemos. Dice María Fernanda, dice, estoy viendo a mis congéneres fallecer. Ujú. ¿Cómo afrontar, ¿no? Un poco la separación, este tipo de separación física, ¿no? Que también va Claro. espiritual, ¿no? Lo más importante en estos casos es poder aceptar, vivir el duelo, ¿no? O sea, ese es el primer gran paso. Hay 8 pasos que trabajan el duelo, ¿no? Y que tiene que ver mucho con poder transitarlos, porque únicamente transitando estas etapas es que yo voy a poder salir y estar en otro lugar y poder aceptar lo que pasó y poder de repente ponerme en otra fuerza, la fuerza de la creatividad o salir del duelo. No podemos negar lo que sentimos, ¿sí? Si yo siento que extraño, siento tristeza, siento que me hace falta, entonces tengo que validar eso. O sea, esa es la mejor manera de poder transitarlo, ¿no? No puedo negar lo que siento. Ahora, justamente en el taller vamos a abordar así paso por paso el tema, eh, con muchas pautas importantes, y también sobre esto que les estoy contando, ¿no? Acerca de cuáles son las etapas del duelo y cómo transitarlas, ¿no? Vamos a hacer meditaciones también, poder dejar atrás ciertas promesas que podamos haber hecho. Hace poco, miren, justamente hablé hace poco con una amiga y me contaba que estaba muy mal de salud, que estaba con una enfermedad que no sabían qué cosa era, y, y me contaba que su expareja estaba, se iba a ir, ¿no? O sea, en realidad vivían juntos, pero eran amigos, ya no eran pareja hace mucho tiempo. Y se iban a ir, pero el chico no quería hacer su vida en otro lugar porque le había prometido al papá de ella en su lecho de muerte que la iba a cuidar y que nunca la iba a dejar. Entonces, para él era algo que no podía romper, ¿no? Pero al mismo tiempo era una carga, un peso. Entonces, les cuento esto porque también dentro del taller vamos a trabajar con estas promesas, ¿no? Ben comenta, la muerte es innegable, no hay que tener miedo a verla. Y Carmen pregunta acerca del suicidio, ¿no? ¿Qué pasa con el karma en ese sentido, ¿no? Cuando uno se suicida, pregunta si uno va al infierno o va al cielo. Y María Fernanda nos pregunta si existe otra vida luego de la muerte. Eso lo sabremos cuando estemos en el tránsito, ¿no? Porque claro, o sea, en realidad solamente podemos hablar de lo que hay acá, de lo que conocemos. Ay, como les digo, o sea, las escrituras sagradas hablan de la otra vida y hablan del tránsito y hablan de todas esas cosas, pero lo único que podemos saber y de lo que tenemos la certeza, cielo, infierno, arriba, abajo, como sea, en realidad es como centrarnos en este momento en el que estamos y tratar de vivir la vida de la mejor manera. Si hay otra vida o nos vamos a otro lugar, definitivamente vamos a ir muy conectados
con lo que hayamos hecho, ¿no? Y el karma tiene que ver precisamente con ese equilibrio, ¿no? De lo que vamos sembrando. Lo que siembro lo voy a cosechar. Entonces, tiene que ver con eso también. Rocío comenta, dice, ¿se va a hablar del tema de la culpa? Me imagino que se refiere a cuando uno siente culpabilidad, ¿no? Claro, el tema de la culpa es como un mecanismo que se, que se activa cuando sentimos que por algún motivo la persona que ya no está, que nosotros nos sentimos responsables, ¿no? Y que de repente la culpa viene porque yo no puedo disfrutar, no puedo disfrutar porque el otro está muerto, yo estoy viva, ¿no? Y ante eso, algo que se trabaja internamente es decir, ¿no? Tú estás muerto, yo estoy viva, pero en un tiempo más también yo voy a ir, ¿no? Entonces me dedico a vivir mi vida, porque les repito esta frase que a mí me parece muy poderosa y que además en los trabajos de campo se experimenta mucho, ¿no? Cuando uno, bueno, no sé, mejor no me meto por ahí, pero porque tiene que ver con el trabajo en las constelaciones y a veces no todo el mundo conoce sobre eso. Entonces, a veces uno cuando piensa que los muertos están, que uno tiene que estar todo el tiempo mirando a los muertos, y no, porque los muertos solamente quieren que nosotros estemos bien en la vida. Eso es lo que trae paz a un muerto, ¿no? Y que nosotros podamos honrar su vida, agradecer su vida y poder seguir con la nuestra. Y lo vuelvo a repetir, los muertos solo quieren que los vivos vivan, ¿no? Esas son todas las preguntas por ahora. Bueno, está súper bien. Sí, sí, vamos a hacer un ritual al final, este, que tiene que ver más que todo con dar un lugar, y no solamente un lugar a los muertos, sino también a todas estas emociones que se han disparado en este último tiempo, ¿no? Todo aquello que queremos despedir, todo aquello que ya no está en nuestras vidas y necesitamos honrar, necesitamos agradecer, despedir y continuar hacia adelante, ¿no? Y el ritual tiene que ver más con eso. Estás hablando de lo que se va a dar en el taller, ¿no? Sí, La sí, siguiente. porque Sí. ahí preguntó, yo no sé si era para, no, es del taller, estoy respondiendo lo del taller. Sí. Sí, hoy día no va a haber ningún ritual, al menos no me han avisado. No, hoy no, solo es una charla introductoria. ¿Qué dice ahí? ¿La Ouija es jugar con qué? ¿Con los chakras? Exacto, sí. Con Pregunta, los chakras. pregunta Ben sobre el contacto entre muertos y vivos, ¿no? Ajá. Ese es otro tema. Eh, a veces también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos recuerdos en casa, ¿no? O sea, tenemos fotos o hay gente que le cuesta mucho despegarse de la misma ropa. Yo conozco gente que sigue oliendo la ropa de sus muertos y que no la quiere soltar. No quieren dejar la ropa, o sea, van al cuarto y están así oliendo, pero ya no queda olor. Y es muy difícil poder transitar así, ¿no? Entonces, ese proceso es un proceso que tiene que ser muy honesto y muy honesto con uno mismo, que tiene que ver con aceptar, ¿no? O sea, realmente es como poder vivir aquello que yo siento, porque ese es el camino para poder despedir a alguien. Y también darme cuenta si los elementos que yo tengo en mi casa me aportan o no me aportan, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? En realidad a veces me doy cuenta con el mismo cuerpo. Si yo me paro dentro de una foto y siento un movimiento de expansión y puedo ir hacia adelante, entonces esa foto o ese elemento es un buen recordatorio. Y yo puedo sentir en mi cuerpo también si estoy frente a algún elemento, alguna foto y veo que me retraigo o que me voy hacia atrás, entonces me doy cuenta bueno, de que no, energéticamente no me ayuda, ¿no? O sea, en realidad es un tema súper amplio porque toca muchos aspectos
y no podemos generalizar, sobre todo porque cada persona vive sus duelos de diferente manera. Cada persona, hay duelos que son muy largos, un duelo sano, me dijeron alguna vez, que era 2 años y medio. Y que luego de ese tiempo, si uno se continúa en el duelo, es necesario hacer algo, ¿no? Algo para poder salir de ese lugar. Y no es que uno se olvide de los muertos. Los muertos siempre están, los muertos nos acompañan. Los muertos cuando son agradecidos y son recordados con amor, ellos se vuelven como una fuente de bendiciones y como una fuerza especial para nosotros los vivos. Sí. Entonces estaría mal usar la ropa de una abuela. No, usar la ropa no, pero o sea, puedes lavar la ropa y usarla, ¿no? A lo que me refiero es el recuerdo de no movilizar. Hay gente que no mueve el closet, no mueve los cajones, o sea, no quiere. Esa es una negación. Y claro, ahí dice, si te hace sentir mal, sí. Bueno, no sé, si te hace sentir mal, no creo que puedas ponerte algo, ¿no? Pero ahí va mucho la sensación de cada uno, ¿no? Como yo me siento frente de repente usar la ropa de alguien. Es que en realidad lo que mueve todo es la emoción. O sea, si yo me pongo el saco de mi abuelita y y en realidad ese saco no me lo pongo porque me quiero abrigar, sino porque quiero estar cerca de mi abuelita, es muy diferente, ¿no? Claro. En realidad es poder dar un lugar desde otro lugar, desde otro espacio emocional más que todo. Claro. Carmen nos comparte que vio morir a su padre y en ese mismo instante olió a flores. ¿Crees que tu espíritu o alma estuvo presente en ese momento? ¿De su papá? El olor a flores generalmente se relaciona con presencias divinas, ¿no? Que pueden ser sus guías, pueden ser sus ángeles, algo que tiene que ver con eso. Sí, y es muy emocionante, o sea, es muy emocionante ver morir a alguien. O sea, yo lo he visto, lo he pasado, y en realidad en un principio decía, por qué yo o por qué a mí, ¿no? Pero después me di cuenta que era un regalo, era un tremendo regalo. Más allá del momento en el que la persona exhala su último aliento, es como, o sea, queda el cuerpo y tú dices, bueno, y el cuerpo te das cuenta de lo efímero que es todo, ¿no? Es como un entendimiento que llega en ese momento. Es efímero, o sea, un cuerpo sin alma no es nada, o sea, no es nada. Claro. Bueno, sí. Bueno, yo sí uso las chompas de mi abuela. Ajá. Está Pero perfecto, o sea, pero si las usas desde ese lugar, ¿no? a veces ni me acuerdo ya, o sea, sí me acuerdo que son de mi Ah, abuela, pero ya son como, ya son mías, ¿no? Prácticamente. Yo las lavo. claro, claro. Siempre. Claro, si uno las lavas, hay muchos rituales también, ¿no? Muchos rituales para eso. Y acá, por ejemplo, en Cusco se acostumbra mucho esto de ir a lavar al río la ropa de los muertos, ¿no? Y Claro, tiene un sentido también no solamente de ir a lavar al río, sino que el río se lleva lleva. la energía, ¿no? Así es. Dice Ben que a él le da mucha fuerza cuando recuerda a su abuelo, ¿no? Ujú. De una persona así que inspira fuerza. Claro, claro, porque nuestros seres queridos cuando están en un buen lugar siempre van a ser fuente de fuerza. Y los temas pendientes que tengamos o que hayan dejado ellos, les corresponde únicamente a ellos. Por ahí alguien hablaba de la culpa y la culpa, bueno, no les ayuda a ellos ni nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Te refieres en un buen lugar? Un buen lugar en la memoria, En un la... buen lugar de recuerdo, de agradecimiento, de honra. Ah, listo. Entonces ahí ellos son
una fuente de fuerza, una fuente de bendiciones también. Cuando el muerto realmente logra irse, uno lo puede sentir también. Hay gente que me dice que de repente su esposo murió hace un año y todavía lo sigue sintiendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con nuestros propios movimientos, con esto que les hablaba de las emociones, ¿no? Que a veces nos negamos a sentir y nos negamos o nos resistimos a la realidad o al duelo. Y bueno, ahí hacemos un tremendo nudo y podemos sentir también cuando la persona ya está en paz, cuando la persona ya se fue realmente, más allá de que su energía ya no esté, su ADN, lo que fue en su vida y lo bueno, los temas pendientes no pasan. Eso les estoy hablando según la física cuántica. Los temas pendientes, aquellas cosas que no resolvieron, no pasa a los descendientes, pero sí pasa, por ejemplo, su buen humor, pasa como un regalo de repente el buen diente, ¿no? Que les gustaba comer rico, qué sé yo. Ese tipo de cosas pasan a los descendientes, pero únicamente ese movimiento se puede hacer cuando el muerto está en paz. ¿Y qué hay acerca de ¿Sí? estas experiencias que uno tiene? Por ejemplo, María Fernanda dice, bueno, ella la llama una mala experiencia, ¿no? Cada vez que alguien muy querido va a morir, siente Uh-huh. un punto, siente como un punto que le toca. Ya son varias veces y eso le asusta, ¿no? Me imagino que siente que la persona va a morir en alguna parte de su cuerpo, no lo sé. Por ejemplo, una tía, eh, Uh-huh. cuando alguien deja el cuerpo, cuando alguien fallece, ella Uh-huh. varias veces le ha pasado que una voz le susurra al oído, ¿no? Como que alguien le Uh-huh. soplara el oído, por ejemplo. Entonces ella ya Yeah, sabe que va a pasar algo, algo así, ¿no? Referido a la muerte. claro. Sí, hay diferentes sensibilidades, ¿no? Hay diferentes maneras y eso depende mucho de también qué tan abierto o cerrado esté nuestro cuerpo astral. Nuestro cuerpo astral a través del cuerpo astral, es desde donde nosotros podemos comunicarnos con los muertos. Por ejemplo, cuando estamos en sueños, estamos en el cuerpo astral, ¿no? Y a veces tenemos sueños con los muertos. Y es como que la vida continúa con ellos en sueños. Y también es cierto que los mensajes, eso siempre lo he sabido, los mensajes que vienen de los muertos son como a que tomar mucho, mucho en cuenta, ¿no? O sea, no hay que darle vuelta, son tal cual, ¿no? Entonces siempre hay que estar como muy atento. Si me sueño como un muerto y me dice algo, significa que tengo que tomarlo en cuenta. Y solamente nos comunicamos con ellos a través del cuerpo astral, ¿no? Bueno, y ahí tiene que ver esto que dice ella, que lo siente en el cuerpo, tiene que ver con su sensibilidad y puede tener que ver con que tiene de repente algún canal abierto, ¿no? De comunicación. Y Así la es. pregunta si un familiar puede despedirse en sueños, ¿no? Sí, por supuesto. Por esto que les digo del cuerpo astral, ¿no? Y no es que una persona, bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero cuando una persona va a morir, eh, eso se percibe alrededor, se percibe en las plantas, se percibe en los animales, se percibe en el mismo aspecto de la persona, ¿no? Hay mucha gente que es vidente y que se da cuenta cuando alguien va a morir, ¿no? Lo cierto de todo es que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y que la vida y la muerte están muy cerca, ¿no? Y que los seres humanos nacemos para morir. Es así, estamos en ese tránsito, ¿no? Así es que ser como, ver la muerte como algo tan natural, ¿no? Como la vida. Creo que el momento de partir también tiene mucho que ver con el momento de nacer, ¿no? Es ese tránsito tan importante. Y en ese aspecto también es muy importante la forma como yo llego al mundo, como nazco, ¿no? Porque eso va a marcar mi vida, mis creencias, mi conducta.
Y depende también de cómo viva mi vida, va a marcar cómo me muero, ¿no? Cómo tomo la muerte, a veces por vejez, a veces por enfermedad, qué sé yo. Es parte de, así como dijiste al principio, ¿no? Ver nuestras pérdidas como parte de la vida misma y ver la muerte como parte de la vida, porque es eso. Y sobre todo también perder el miedo a los muertos, ¿no? Sí, ese es otro tema también. Bueno. Ruth pregunta, cuando uno sueña que la persona fallecida se despide, ¿se puede decir que ya no estará acompañándonos? Cuando la persona sueña pero la persona está viva o muerta. Una persona fallecida se despide. Ah, ya, una persona fallecida. Sí, eso por ejemplo es un excelente sueño, porque significa que la persona está pasando ya a otro plano. Igual cuando soñamos a nuestros muertos de repente muy luminosos, muy limpios, bonitos, es muy diferente cuando los soñamos sucios o los soñamos decaídos, ¿no? Eso también está diciendo algo. Yo cuando sueño así, lo que hago es rezar mucho por esa alma, ¿no? Por la gente que está en ese tránsito, porque hay mucha gente que también se queda atrapada y se queda atrapada por los apegos, se queda atrapada porque se queda enganchada con alguien en la tierra, ¿no? O sea, en este plano. Entonces, por eso, mientras más trabajemos nosotros en nuestras emociones, le demos un lugar al dolor, vamos a poder transitar de mejor manera este, estos duelos, ¿no? Pregunta Carmen que suele soñar con niños constantemente, hablando de los sueños, ¿no? Dice que tuvo una pérdida cuando estuvo embarazada. Si debe tener alguna relación, quizás. Sí, puede tener alguna relación, puede, especulando, ¿no? Porque no lo sabemos, habría que verlo, habría que verlo de alguna manera. Y la única manera fidedigna o más fidedigna que yo conozco es a través de verlo en el campo de las constelaciones, ¿no? Y ahí sí podemos ver, por ejemplo, cuando un muerto está en paz y cuando un muerto todavía no puede irse a la paz de los muertos, ¿no? Y en el caso de los abortos, sean espontáneos o sean inducidos, es muy importante también que ese alma, ese bebé, ese feto, pueda tener un lugar también en la familia, ¿no? Y más que un lugar o sea, hay gente que me dice, sí, pero yo ya tiene nombre, o yo lo tengo como tal o como cual ahí, ¿no? Pero lo más importante es poder tomarlo en el corazón, o sea, integrarlo. Por ejemplo, decir, no sé, si tienes 3 hijos, decir, contando al aborto, decir, bueno, son 4 o son 5, ¿no? Porque eso es darles un lugar, darles reconocimiento. Y si es que ella no lo ha hecho o está en el proceso, puede ser que ese sueño que tenga con niños sea también como un recordatorio, ¿no? Bueno, Ben pregunta acerca hablaste de que si los familiares te hablan en los sueños es algo bueno, ¿no? Significa que están ubicados en un buen lugar. Pero Ben pregunta si él solamente sueña con la persona fallecida, pero más no le habla. ¿Es también un símbolo de algo bueno? Sí, sí, o sea, más que la presencia es cómo se vean, ¿no? Cómo se vean ellos. Si están bien, van a presentarse como limpios, luminosos. Si están mal, van a presentarse así. Y sí, no todos hablan, ¿no? Pero yo me acuerdo que, bueno, mi pareja falleció, ¿no? El papá de mi hijo. Y, y por ejemplo, él me contaba, Andrés, ¿no? Mi hijo me contaba que cuando se soñaba con su papá le reclamaba, ¿no? Le decía, oye, no vayas allá, no vayas acá. Y él le decía, tú estás muerto, no me puedes decir nada. Y cuando le decía eso, él entraba en cólera y desaparecía, ¿no? El muerto.
O sea, entonces nos podemos comunicar, pero nos podemos comunicar desde esos planos, ¿no? Desde los planos astrales. Y siempre están en comunicación, y les vuelvo a repetir porque es súper importante. Cuando soñamos con un muerto y nos muestra algo o nos da un mensaje, hay que tomarlo al pie de la letra. Ale pregunta, ¿es verdad que uno mismo decide en qué momento morir? Eso no se lo puedo responder, pero según la astrología, por ejemplo, nacemos en un momento exacto de alineación y nos vamos también en un momento exacto de alineación, ¿no? Y si de repente en el medio tenemos un accidente o tenemos algo, a veces, lo que desde mi experiencia puedo decir, es que muchas veces tenemos la elección. A veces podemos quedarnos o decidir irnos, como las personas que están en coma. Hay algunos que vuelven, otros que no vuelven. Entonces ahí ya estamos entrando a otro terreno, ¿no? Porque son terrenos del alma, ¿no? Entonces, yo no podría asegurar eso. Yo creo desde yo, Beatriz Lozano, creo que cada uno llega con su hora exacta de nacimiento. Es más, para abrir tu carta astral necesitas tu hora exacta y tu ubicación exacta. Y aunque la mayoría de astrólogos no entran en temas de muerte, no te dicen cuándo te vas a morir, está marcado igual cuándo te vas a morir, ¿no? Mahakala nos comenta, tuve la bendición de ver partir a mi querido padre hace unos meses, pero vía online. Fue como me logré despedir de él y sentí una tranquilidad muy grande, a pesar del dolor. ¿Qué recomiendas cuando uno no llegase a despedirse, ¿no? Cuando uno no puede, no tiene la oportunidad de despedirse de esa persona querida? Claro. Qué bueno, Jai Prabhu, ¿cómo está? Eh, ahí, por ejemplo, esto que les decía hace un ratito, yo creo también que las personas cuando mueren escogen quiénes están cerca, ¿no? Quienes quieren que esté cerca. Y yo les digo que, por ejemplo, cuando se murió mi pareja, yo iba a morir, o sea, lo vi en su cara, vi la muerte encima, o sea, ya pues, era que se iba a morir. Y llamaba a todo el mundo creo que desde las 6 de la mañana, llamé a todo el mundo y nadie llegaba, nadie llegaba, nadie llegaba. Se murió, nadie llegó, a los 5 minutos apareció todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera también ellos escogen, y si tuvo la bendición de ver partir a su papá, o sea, es maravilloso, ¿no? Maravilloso poder acompañar ese tránsito también. Y, y lo que podría hacer de repente es seguir honrándolo en su corazón, ¿no? Eso sería como lo más bonito, porque así como los padres se engrandecen cuando los hijos los reconocen, ¿no? Cuando nosotros damos nuestra gratitud a los padres, también cuando están muertos es lo mismo. O sea, ellos nos derrochan bendiciones cuando nosotros los reconocemos y les agradecemos y honramos la vida que viene de ellos, ¿no? Y esta es una pregunta mía. ¿Qué Ujú, ujú. pasa cuando uno no se logra despedir? Claro, uno siempre puede despedirse en el plano astral o con el Ujú. pensamiento, quizás, pero uno ni siquiera tan físicamente, ¿no? Sino en darle como el velatorio que es lo más tradicional, ¿no? Por ejemplo, mi tío murió hace unos meses supuestamente de COVID, ¿no? Ujú, Antes de esto, él estuvo internado 40 días. Mm, ujú, Obviamente nadie podía visitarlo, no nos dejaban entrar al hospital. Eh, yo justo llegaba de viaje de Cusco y ujú. como que murió a los 5 días, ¿no? De que yo pisé Lima. Ya. Nos dieron un cajón cerrado completamente, no,
dijeron que el cuerpo se tapaba con unos mantos, con unas bolsas, todo como bien sellado, ¿no? Entonces no iba a ser posible ver ni su rostro. Entonces el cajón estaba sellado y así fue como lo enterraron, ¿no? Ni siquiera pudo despedirse en cierta forma de él, de esa como tradicionalmente se hace, ¿no? ¿Qué, Ujú. qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer yo en estos casos, ¿no? En este caso Mm. específico, Eh, que solo me ha pasado los rituales, sí, los rituales de despedida son muy importantes para el que se queda. O con... sea, pero precisamente para el que se queda para poder hacer ese proceso, ¿no? Porque es importante poder despedir, es importante poder validar, y lo repito tanto porque ese es el paso, poder validar lo que siento, poder despedir, honrar a la persona. Y en este tiempo de COVID y todo lo que ha sucedido, en realidad hay mucha gente que ha partido así sin poder despedirse, ¿no? Y los rituales en este contexto ayudan muchísimo a poder dar ese lugar de honra, ¿no? Y de despedida. Y el ritual de despedida que vamos a tener en el taller es precisamente para eso, ¿no? Y también algunos tips para poder trabajar estas despedidas, ¿no? Incluso despedidas online, como la tuvo el Prabhu, ¿no? Mahakala, también. Pero el muerto está en su proceso, ¿no? Y no sé, quienes hayan leído, por ejemplo, el Bardo Todol, marca todo un proceso así paso a paso de qué es lo que sucede con el alma cuando sale, ¿no? Del cuerpo. Entonces, el muerto está en su trabajo de trascendencia, o sea, él empieza un camino por otro lado. Los rituales son importantes y necesarios para el que se queda, porque a nivel psicológico y a nivel emocional tenemos que integrar esta pérdida. O sea, no es que se fue y ya está, ¿no? O sea, tenemos que hacer ese paso de poder vivir el dolor y reconocerlo, ¿no? Y si estamos en el piso, así estamos, pues. O sea, no tenemos que estar diferentes, tenemos que validar eso que sentimos. Eso, madre. Gracias. Pregunta René, ¿cuánto tiempo después de la muerte de un familiar, me imagino, o de un ser querido, se puede constelar? Mínimo un año, mínimo un año. Sí, eso es lo que, mira, eso es lo que yo tengo en teoría, por ejemplo. Pero la vez pasada constelé a una persona que había perdido a sus padres en meses, o sea, hace pocos meses, y la verdad que la cosa igual funcionó, ¿no? Y obviamente sí, yo creo que va por el tema de que si uno hace una constelación, lo primero que se va a mostrar es el dolor por la muerte. O sea, es como que solamente se centra en eso, ¿no? En el dolor. Y también va por el sentido de que el proceso de muerte tiene un tiempo. Entonces, a veces es muy rápido hacerlo tan cerca, ¿no? Mínimo, yo he escuchado que es un año, ¿no? Pero hay gente que quiere hacerlo antes, que lo necesita. Bueno, se puede probar también. Bueno, Rocío pregunta con relación a los abortos inducidos. ¿Hay alguna Ujú. carga negativa? ¿Qué se hace al ¿Hay respecto? alguna que dijo? Carga negativa. ¿Qué se Ajá. hace al respecto? Tengo un hijo sano de 16 años. Sí, el tema es que con los abortos inducidos, si es que no, si es que no se les ha dado una validación y un lugar, o sea, como parte de la familia, a veces los hijos vivos se quedan conectados con estos abortos y pueden ser chicos depresivos, pueden ser chicos que están muy conectados con la muerte o que se enferman constantemente, ¿no? O débiles, porque si los padres no validan o no ven a ese, o no le dan un lugar a ese aborto,
quien lo va a ver es el hijo, generalmente es así, porque los hijos ven lo que los padres no vemos. Entonces, a veces los hijos muestran estas situaciones precisamente porque los padres no lo hemos visto, ¿no? Entonces, lo más importante ahí, como comenté antes, en el tema de los abortos, es también de repente poder decirle a este aborto, gracias a ti, yo también sigo viva, ¿no? Bueno, pero esa es otra dinámica, porque tiene que ver con fidelidades con la muerte. A veces los abortos no solamente son cosas circunstanciales, sino son transgeneracionales, o sea, que vienen de atrás y hay lealtades con la muerte que hacen que un bebé no pueda llegar a la vida, ¿no? Y a veces lo hacen por este amor incondicional y este amor ciego que dicen, yo por ti, mejor yo muero por ti. Entonces, y los padres viven, pero los bebés no llegan al término, ¿no? Entonces, frente a su pregunta, lo vuelvo a repetir, lo más importante es que ese aborto tenga un lugar en la familia, porque basta de que se haya fusionado el óvulo y el espermatozoides en la concepción para que esa alma tenga un espacio dentro del sistema. ¿Sí? Basta que haya tenido de repente un día, 2 días y después se expulsó. No importa, o sea, ya tiene un lugar y que merece ser reconocido y necesita ser reconocido. Flavio dice, felicito a la ponente, mucha verdad en todo. Lo complicado es ser consciente de todo eso, sobre todo llevarlo al terreno de la práctica en un mundo tan golpeado. ¿Qué opinas de este tiempo con respecto a otros? Esa vieja frase que dice todo tiempo pasado fue mejor, ¿se cumple? ¿Por qué se ve todo tan frágil? ¿Por qué ahora me conmueve más una puesta de sol? Qué lindo. Qué bonito. Muy sensible él. ¿Cómo se llama? Se llama Flavio Montes. Flavio. Bueno, en realidad, o sea, lo que vivimos es producto también de lo que cada uno de nosotros somos, ¿no? Y esto que explicaba antes, en la medida de que cada uno pueda poner su granito de arena haciendo por sí mismo lo mejor, es que vamos a lograr que las cosas cambien. No podemos, volviendo al ejemplo, porque lo puse, el ejemplo de la corrupción, no podemos aspirar a tener un país o un lugar hermoso donde vivir si nosotros no hemos hecho esa parte en mayor o en menor medida, ¿no? Y lo principal es la honestidad en ese caso. Pero en cualquier otro contexto, lo que quieres que suceda afuera, primero tiene que suceder en ti. Y después sucede afuera, ¿no? Entonces esa sensibilidad de alguna manera también la puedes utilizar para poder empezar a mirar con otros ojos, ¿no? Y yo no te puedo hablar del pasado porque en realidad estoy en el presente. O sea, esto es lo que hay, esto es lo que veo y creo que esto es el único lugar desde donde yo puedo generar. Puedo honrar el pasado, puedo agradecer el pasado, así como honro a mi madre, a mi padre y a todo lo anterior, pero no miro para atrás para otra cosa, ¿no? Para traer experiencias, sí, para honrar, pero no para no sé, para ver si el tiempo pasado fue mejor, así dicen, ¿no? No lo puedo saber. Y tenemos la última pregunta entonces, Sí. de Hilda. Dice, ¿qué podría significar cuando en sueños tus familiares difuntos te piden que los acompañes a algún lugar y por una u otra razón no logras alcanzarlos? Probablemente esas personas puede ser que no se hayan enterado de que están muertas también. Y hay muchos casos, ¿no? De que a las personas les cuesta desvincularse tanto de la materia que no se dan cuenta de que están muertos. Entonces hacen como una vida paralela, en un plano paralelo,
pero no se dan cuenta. Ahí, por ejemplo, funciona mucho el tema de la oración, el tema de si sueñas con ellos, así como les conté que mi hijo le dijo a su papá que estaba muerto y que no le diga nada, decirle también, estás muerto, ¿no? Porque eso ayuda mucho a que la persona tome conciencia de que ya no está acá y que tiene que ir por otro camino, ¿no? Pero esto de prestarle mucha atención a los mensajes de los muertos, eso sí, es muy clave, ¿no? Claro. Uh-huh. Le están preguntando por tus redes sociales. Les voy a escribir aquí en el chat. Sí, yo no soy no soy casi nada activa con redes sociales. Las cosas que hago, la verdad que no sé cómo se entera la gente. No sé cómo se entera mucho la gente porque no soy tan activa. Sí, pero bueno, puedes ver, estoy como Beatriz Lozano en Facebook. Los comparto por el chat. Sí, y en Instagram también, Beatriz Lozano. Ay, bueno, tengo una página que se llama Suniti, Terapias Holísticas. Ahí subo algunas cosas cuando me acuerdo, y si no, aquí estoy. ¿Nos puedes contar para ir terminando ya más claramente de qué va a tratar el taller, que es el próximo El viernes, taller. ¿cierto? El próximo Sí, viernes a las 7. el taller en realidad va a tocar varios temas que van vinculados no solamente con la muerte física, como ya lo hemos hablado, sino también una mirada. He visto que hay varias personas que han hecho preguntas así como para poder entender el otro plano. Entonces, vamos a hablar también desde la mirada de la física cuántica, ¿sí? Vamos a hacer algunas meditaciones también y sobre todo, sea que uno le haya hecho una promesa a un muerto o que no la haya hecho o que quiera despedirse de algo, también vamos a hacer un proceso ahí, ¿no? Para poder trabajarlo. Luego también vamos a ver acerca de cuáles son los dones, las cualidades que de repente nos han dejado nuestros seres queridos, ¿no? Si han sido muy cercanos o no. Y al final, bueno, vamos a explicar todo esto y al final vamos a hacer un ritual de despedida. Listo. Uh-huh. Todos quedan cordialmente invitados. Todos son Así aptos es. a participar. Eso va a ser el próximo viernes, ¿no? Viernes 27 a las 7 de la noche. Ok, de 7 a 10, ¿no? Viernes 27 a las 7 de la noche. Sí, perfecto. Entonces, todos están súper invitados. Va a estar súper interesante porque vamos a tocar a profundidad el tema de la muerte y ahí también vamos a poder absorber dudas, ¿no? Con preguntas, consultas y poder trabajar más focalizados, porque ahora hemos tocado como de todo un poquito, ¿no? Y de repente me he desordenado un poco en querer darles tanta información, pero bueno, se hace lo que se puede. No, todo muy claro. Muchas gracias por resolver cada una de nuestras dudas, Beatriz. Igualmente, Gracias estoy también. compartiendo la grabación de la charla para aquellos que desean volver a escucharla o compartirla con alguien, con un familiar, con un amigo, qué sé yo. Les voy a estar enviando el link por correo o por WhatsApp. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por su presencia, gracias Madre por su organización, siempre súper así, excelente. Gracias a ti Sí, por compartir con nosotros toda esta valiosa información. listo, muchas gracias, Buenas gracias a noches. todos. Buenas noches a todos. Nos vemos. Nos Espero vemos, el siguiente viernes. Nos vemos. listo, nos vemos, chao. Adiós.